Muy bien, nos vamos a Santa Fe, tema fuerte que lo hay, narcotráfico, un tema de nunca acabar, y encima está Patricia Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad. Lo digo porque ya estuvo durante 4 años y se ve que mucho no pudo solucionar. Y ahora vamos a hablar con Eduardo Tognoli, que es diputado nacional, secretario general del PJ de Santa Fe. Y yo cuando vi lo que mostraron el otro día en la tele, que Patricia lo tuiteó y lo dije en la apertura, el tema de cómo trataban a gente detenida teóricamente por hechos de narcotráfico, porque teóricamente afuera habían atacado a un micro del servicio penitenciario, dije, guarda que esto no venga convuelto. Guardas que esto no venga convuelto. ¿Están tan seguros de poder hacer esto? ¿Tienen dominado Rosario, Santa Fe? Y la verdad que pasó lo que está pasando, que es lamentable, triste, y hoy estuvo paralizado Rosario, lo que implica un clima más allá de la situación económica, más grave, porque es el narcotráfico, viva la pepa en Rosario, más allá de las medidas que se quieren tomar. Eduardo, ¿cómo le va? Darío Villarroel aquí en el Destape Radio, esto es Pase lo que pase, AM 1070 Radio El Mundo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes a la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien, acá estamos con este pequeño gran equipo y le vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo está hoy la ciudad con todo lo que pasó y viene pasando y eventualmente con la llegada del gobierno, llamándolo así, de alguna manera, con las declaraciones de Milei, respecto de algo que viene hace tiempo y que la verdad que no se encuentran las soluciones, ¿no? Sí, exactamente, como vos bien lo señalás, Rosario hoy está semi-paralizada, no decir paralizada, con la mayoría de sus servicios públicos no están en funcionamiento, exclusivamente el servicio de taxis, si hablamos de movilidad, pero hasta determinado horario, ya en horario nocturno no. Lo mismo las estaciones de servicio, sin colectivos, sin clases para nuestros niños y con una parte importante del comercio cerrado, por supuesto, por toda esta situación de zozobra en la que hoy está la ciudad, que no es nueva, pero que parece en los últimos atentados, en las últimas muertes que se han producido, pasó a otro grado, ¿no? Algún grado de cierta sofisticación en la planificación que le permite, por ejemplo, atentar contra unas actividades laborales y contra los trabajadores de esas actividades y paralizar de esta manera el funcionamiento de la ciudad. ¿Con qué quiero decir con esto? La tasa de homicidio en Rosario es altísima, hace 3 lustros por lo menos. Hace 3 lustros que mueren civiles, personas, sí, en algunos casos vinculados a algunos de estos delitos complejos y en muchos otros no. Y sin embargo, nunca se había llegado a este nivel de sofisticación y de planificación y de objetivos claramente delimitados, ¿no? Ahora, cuando habló Milei, habló de que ya hace poquito fueron con un nombre raro a instalarse y a tomar algunas medidas, no tuvo éxito, y además habló de una mejora en el tema de la cantidad de muertos que habían bajado, algo que usted acaba de decir no ocurrió. ¿Usted cree que es bueno esto de que alguien que venga ataque a los anteriores, cuando sabemos que es un problema que viene de hace mucho tiempo y que eventualmente en este momento, casualmente, no se están aplicando medidas que sirvan para mejorar la situación? No, no es bueno porque además queda demostrado que, y esto vale incluso para los gobiernos del signo político al que pertenezco, no se ha dado con el clavo en situaciones anteriores y en gobiernos de distintos signos políticos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Entonces la soberbia no es buena consejera. Por otra parte, los números que se han mostrado en los últimos días de este plan Bandera, no me acordaba, Bandera. Claro, donde hay que decirlo, la ministra Bullrich desembarcó el 18 de diciembre con una gran presencia de fuerzas federales, los puso en escena en el Monumento Nacional a la Bandera, ustedes recordarán, en un gran acto, con pompa y circunstancia, pero progresivamente en las semanas que siguieron, y recuerdo bien porque estábamos discutiendo la ley ómnibus en ese momento en el Congreso de la Nación y me llegaban los mensajes de familiares, amigos, conocidos y de vecinos de la ciudad de Rosario, con los que tengo mucho contacto. Yo fui 6 años concejal de mi ciudad, entonces tengo mucha relación con instituciones, con vecinos, etcétera, donde me señalaban claramente, mientras nosotros estábamos ahí en el Congreso discutiendo, que había una sensible merma de la presencia de fuerzas federales. Ahora bien, los números que mostraron como supuestos éxitos en esa política en la ciudad de Rosario
refieren exclusivamente a 5 barrios en la que se hizo un proceso de saturación de fuerzas federales que no alcanza, por supuesto, para toda la ciudad y para un tipo de delitos que son los homicidios en la vía pública, Claro. sin tener en cuenta que homicidios adentro de domicilios particulares también se producen, y no me refiero a violencia de género, no me refiero a enfrentamientos por cuestiones vecinales, me refiero a homicidios de estas bandas, de esta estructura delictiva compleja que también se producen ahí adentro. Entonces, mostrar una foto de algo que es una película y jactarse de eso, cuando después suceden estas cosas, muestran que la soberbia no es buena consejera, ¿no? Y otra cosa, déjame que agregue sobre lo que viene diciendo Patricia Bullrich. Ayer en La Nación Más y hoy en la conferencia de prensa, la ministra Bullrich pretendió intentar atacar a la oposición política, responsabilizarlo de la situación por no haber votado la invotable ley ómnibus, que dice tenía las herramientas para solucionar este problema. No solo esto no es así, y que vale aclarar, en su texto solo incorporaba una referencia genérica al fortalecimiento de las fuerzas federales para combatir delitos que ya son de su competencia, fortalecimiento que además no requiere de ninguna ley, sino de la voluntad política del gobierno nacional de hacer uso de una parte de los recursos, cuantiosos recursos, que son de libre disponibilidad y con los que cuenta tras haber prorrogado el presupuesto 2023. Haber prorrogado el presupuesto 2023 significa que el Estado Nacional cuenta con una caja enorme de libre disponibilidad que se puede aplicar tranquilamente al fortalecimiento de las fuerzas federales. Pero no solo eso, sino que la ley ómnibus, por ejemplo, derogaba en su artículo 638 artículos de la ley de transporte multimodal y eliminaba en esos artículos el registro de operadores de transporte multimodal. Es decir, ¿cómo van a controlar el contrabando y el tráfico de estupefacientes que baja por el río Paraná por transporte fluvial, entra y sale por el puerto de Rosario, si eliminan la única herramienta que tiene el Estado para controlar el transporte multimodal y los operadores de ese transporte multimodal? Eso es lo que tenía incluido la ley ómnibus, entre un montón de otros aspectos que apuntan a la primarización, a la extranjerización y como última medida, al final del camino, la dolarización, que lo que genera es un paraíso narco en países como el Ecuador, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos porque este es un intento, una operación, una más, de Patricia Bullrich por hacer responsable a la oposición de responsabilidades que son propias y que en todos casos nosotros aceptamos gustosos, porque en este caso somos rosarinos y santafesinos, hacernos cargo de sentarnos en una mesa y resolverlas entre todos, pero no de esta manera mintiendo y tratando de operar. ¿Para qué? Para que cuando venga la segunda ley ómnibus, la ley ómnibus bis, intenten instalar la idea de que necesitan que aprobemos esa ley, que para mí es impresentable, invotable, para conjurar esa situación. Para conjurar esa situación hace falta decisión política y un buen diagnóstico. Y además, ese diagnóstico, por lo menos este es mi punto de vista humilde y a partir de mi experiencia, incorpore la reforma integral de la Policía Provincial, la mejora de la investigación de los delitos complejos, no solo los homicidios, hay una tasa bajísima de esclarecimiento, 5 de cada 10 homicidios solamente se esclarecen aquí en Rosario, sino también el abordaje de los delitos complejos, delitos de guante blanco, que son los que estructuran a estas bandas y que generan la violencia en el territorio y en general no suelen investigarse. Y por último, algo que este gobierno ha abandonado, que es la intervención, la integración sociourbana de nuestros barrios, de los barrios en los que estas estructuras delictivas complejas reclutan brazos para que maten y para que mueran jóvenes en esos barrios, jóvenes que en general no se llevan nada de lo que se llevan los verdaderos dueños de estos negocios, ¿no? Eduardo, buen día. Carla Pelliza te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A ver, no sé cuál es la relación que están teniendo hoy desde el peronismo con Maximiliano Puyaro, gobernador de la provincia, para abordar este tema puntual. Si querés contarnos, estaría bueno para ver si también desde el Ejecutivo Provincial se comunicaron con ustedes para ver cómo todo el arco político intenta resolverlo. Pero esto que mencionabas, ¿no?, de los dichos de Patricia Bullrich, a mí me llama la atención. Hoy a la noche va a haber una reunión de bloque del radicalismo que está bastante caliente, porque dicen, a nosotros nos están acusando de no haber acompañado la emergencia en seguridad cuando, como vos lo decías, no estaba en el texto original y fue un trabajo que se hizo desde la oposición dialoguista. Y se da la particularidad que la provincia la gobierna
un gobernador que es radical, que van a tener que seguir debatiendo proyectos de ley y el radicalismo podría ser un aliado en algún momento del gobierno. Entonces me pregunto cómo también desde el peronismo, desde el bloque de Unión por la Patria, se puede aprovechar ese tipo de fisuras que está generando el propio gobierno frente a los debates que se vienen. Sí, primero una aclaración. Como dije antes, la emergencia de seguridad figuraba como una cáscara vacía, básicamente, una referencia genérica a la idea de brindar herramientas que después no aparecían traducidas en el texto concreto de la ley, más allá de esa declaración casi de principio de fortalecimiento de las fuerzas federales. Repito, fortalecimiento que no necesita ninguna ley, sino que utilicen los recursos de libre disponibilidad que tiene este gobierno producto de la prórroga del presupuesto 2023. La única relación que pueda haber entre esa ley ómnibus y cuestiones de seguridad pública es el capítulo de reforma penal, que no aborda ningún tema que tenga que ver con los delitos complejos. Abordaba dos temas. Uno, la legítima defensa, más allá de la consideración que uno haga sobre eso, ¿no? Tiro los títulos. Reformaba las leyes en materia de legítima defensa, y la otra, ligada a la protesta social. Quería empoderar de alguna manera a la fuerza de seguridad para poder reprimir la protesta social y ampliar las penas por la participación en protesta social, en corte de ruta, etcétera, etcétera. Ahí no hay nada que refiera a la situación de narcocriminalidad, de ninguna manera. Lo rechazamos lisa y llanamente. Y en todo caso, lo correcto, si el gobierno quiere o pretende reformar algunas leyes en función de esa situación, lo que corresponde es que mande esas leyes y no empiece a enmascararlo dentro de ese paquete bis que van a mandar al Congreso de la Nación, intentando condicionar al conjunto a partir de una situación que sí es compleja, pero que requiere de herramientas muy claras, muy precisas. Algo de eso dijo la ministra de Seguridad hoy en la conferencia de prensa, habló de una ley antimafia, etcétera. Por supuesto que la vamos a abordar y a partir de la experiencia que tenemos, ni siquiera hablo de una experiencia legislativa, allá lo digo como vecino de la ciudad de Rosario y como caminador constante, como militante político de mi ciudad y como además vecino de la zona sur, porque yo no vivo ni en un country, ni en una torre, ni tengo seguridad privada, vivo en una casa de pasillo en la zona sur de Rosario y me muevo entre dos barrios, Barrio Hospitales y Barrio Tablada, que son dos barrios que están atravesando por esta situación de violencia. Entonces, puedo dar fe de la situación que se está viviendo y de cuál es el rol de la policía de la provincia de Santa Fe, cuál es el rol de distintos actores institucionales en esto, ¿no? Entonces, en ese marco, lo vamos a recibir y vamos a tratar, así como tenemos nosotros también proyecto de ley presentado. Yo soy coautor junto a Natalia Saracho de un proyecto de ley que se plantea contra la reincidencia, fundamentalmente. La reincidencia de personas que pasaron por la privación de la libertad por haber cometido un delito en nuestra sociedad y después vuelven a la calle es del 30% en la Argentina. ¿Sabe cuál es la reincidencia de quienes han cometido un delito y cuando salen se incorporan a polos productivos que han generado más de 300 cooperativas de trabajo en todo el país, cooperativas de liberados? Cero. Cero. Sí, sí. Claro, cero. Entonces, discutamos en serio de qué manera solucionamos esto y no caigamos en supuestas soluciones fáciles, que tampoco son soluciones. Porque si ni siquiera estoy haciendo una valoración ni humanitaria, ni siquiera evalué lo de la foto, por ejemplo, de esa famosa foto a la que hacía referencia recién, sobre si está bien en términos humanitarios. No, estoy hablando de efectividad. Y queda demostrado que no hay ninguna efectividad porque la cosa cada vez va un poco peor. Entonces, discutamos en serio, herramientas en serio. La ley ómnibus no tenía ninguna, además, cité una sola, la del registro de operadores de transporte multimodal, que en realidad era para atrás y que terminaba favoreciendo el tráfico de estupefacientes, por ejemplo, en nuestra hidrovía, que ese es otro gran capítulo que alguna vez tenemos que discutir. Sí, lo vamos a tratar. Haciendo, abriéndole, estoy justo en este momento presentando una citación al jefe de gabinete para que explique qué está haciendo el ejército de Estados Unidos con la Administración General de Puertos, ¿no? Es verdad.
de verdad. Eduardo, Gaby de Lelisi te saluda. En esto de hablemos en serio y discutamos en serio que, digamos, que cuáles son las herramientas que están al alcance para poder abordar esta problemática tan compleja. Y hay quien decía hoy por ahí, se puede seguir la ruta de la droga, en la que seguramente van a caer unos cuantos perejiles, o se puede seguir la ruta del dinero. En ese sentido, digo, hay muchas vertientes que implican la posibilidad de poder tratar de abordar de una forma más compleja que no sea solamente el tema de seguridad. ¿Ves la posibilidad de que se pueda, por ejemplo, seguir la ruta del dinero? ¿Hay intereses que puedan llegar a pegar en diferentes ámbitos, no solamente de la política, sino también de la justicia, que puedan estar imbrincados en toda esta problemática que se vive en Santa Fe? Yo creo que es inevitable que se aborde eso, si no, no es una mirada seria, ¿no? Ni una solución seria al tema. Hoy la ministra hizo alguna referencia. Yo, para que quede claro, digo, acá no hay ninguna, para tratar estos temas no tiene que haber ningún carancheo ni animosidad política. Si yo reacciono frente a algunos dichos de la ministra, porque precisamente veo que ahí hay carancheo y hay un intento de utilizar políticamente esto. Por eso antes me preguntaban sobre la relación con el gobernador. Mire, yo tengo muchísimas diferencias con el gobernador político, no solo diferencias políticas e históricas con el gobernador, incluso con muchas de las medidas que está llevando adelante. Ahora bien, tengo la posibilidad de tener un diálogo bastante maduro, tengo y tenemos de nuestra fuerza política, de tener un diálogo bastante maduro y de expresar esas disidencias y de expresarla públicamente, incluso en privado y en público, en reuniones y ante los medios de comunicación. Ahora, tengo y tenemos la suficiente madurez para no andar operándonos a través de los medios de comunicación para intentar instalar que tal trabaja para esto, tal otro, o es un escollo para... No, hay diferencia porque además estamos parados de distintos lugares, incluso parados de distintos lugares en la sociedad. Yo pertenezco a una fuerza política dentro del peronismo, dentro de Unión por la Patria, que es el Movimiento Evita, que tiene presencia en todos los barrios de Rosario. Nosotros hemos discutido incluso con la gestión anterior de nuestro mismo signo político, porque durante los últimos meses, la gestión anterior, en menos de un año mataron a 7 compañeros nuestros que atendían comedores, que atendían merenderos, que atendían unidades productivas, que tenían escuelitas de fútbol, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos presentes en el territorio, ni más ni menos, y hoy en el territorio se está dando un ataque indiscriminado a la población que no sabe de ningún tipo de límite. Entonces, yo voy a discutir con quien sea para defender la integridad de los rosarinos, la vida, la propiedad de los rosarinos, pero tengo que tener la madurez suficiente como para entender que no tengo que colar ahí diferencias políticas, ideológicas y ponerla por delante, ¿no? Primero está la vida de los rosarinos. Eduardo, muchas gracias, ha sido muy claro y se te nota muy metido en el tema. Un abrazo grande. No, a ustedes y perdón por ahí por la vehemencia. Me encanta la vehemencia, la gente quiere vehemencia. Un abrazo grande. Te mando un abrazo a todos. Eduardo Tonioli, diputado nacional. A propósito del tema de seguridad, hubo un debate presidencial. No sé si ustedes recuerdan lo que dijo Milei y lo que dijo Massa. Por lo tanto, ya sabíamos lo que podía pasar a la hora de tener que tomar soluciones de este tema tan complicado. Pero si usted tiene mala memoria, fue hace 3 o 4 meses, no mucho más. Escuchemos, vamos a recordar, porque está bueno tener memoria, ¿no?